buenas tardes tengan todos ustedes, días, noches, en donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Rogelio López, alias El Conejo, y están por presenciar el primer capítulo de este podcast, El Conejo Parlante, en esta bonita sección llamada Tierra Adentro. Aquí vamos a encontrar temas ambientales, pero en una cotidianidad diaria, ¿no? Del día a día. También tenemos una sección para aquellos amantes de la montaña, del buceo, del ciclismo, aquellos que les corre en sus venas aventura. Esta sección llamada Memorias del Viajero está hecha para todas estas personas que quieren conocer de ecoturismo, aventura al aire libre, seguridad, capacitación. Y bueno, pues justamente el día de hoy estamos por iniciar este primer capítulo, como había dicho, y nos encontramos hoy a 1600 metros de altitud en Saltillo, en una cueva un tanto de día todavía, podría decirse. Sí. De noche se ve mejor, pero ahorita tiene muchos elementos que la hacen atractiva de día. Sí, así es. Estamos rodeados de libros, ciertas figuras emblemáticas, y ya escucharon ahí un par de palabras del lobo, que no estamos solos. Hoy estamos con un buen amigo, un excelente maestro, Canis Lupus, que no solo es experto en la caza, sino que tiene de vocación la comunicación, la historia, todo este paradigma espiritual. Tanto es esto que se ha hecho reconocer como autor y ha dejado su legado en distintos libros, como es el libro de ¿Quiénes han sido los jesuitas? ¿Sí? Aquí lo tenemos en esta biblioteca. Aquí está, 28 claves para su contextualización. Y Educación con el espíritu jesuita, sociedad y construcción del siglo XX. Entonces, por si los quieren ver, aquí están los libros del buen lobo. Esta es la tercera edición del primer libro que mencionó Rogelio, y esta es la primera y gran edición que ha tenido muy buena recepción, afortunadamente, del segundo libro. Han escuchado a José del Bosque. ¿Cómo estás, mi amigo José? ¿Qué tal tu día, tu semana, tu mes? Te agradezco mucho, Rogelio, por esta invitación. Me siento de verdad un poco, al principio, pues por supuesto, como tiene que ser, porque hay que estar atentos al asombro, un poco nervioso porque pues bueno, es el primer lanzamiento, el primer gesto de tu podcast. Uh-huh. Y eso me hace sentir muy orgulloso, porque Rogelio López fue mi alumno, ya no es mi alumno, ahora somos amigos, por gracia de la vida y por el Laudato Si. Por Laudato Si, que nos unió, porque yo estaba dando una clase en línea en aquellos tiempos de la pandemia, y Rogelio López estaba en ese salón. Entonces mi primera impresión o mi primer acercamiento con Rogelio López, quien es el conejo parlante, quien es el hilo conductor de este podcast que ahora comienza a ver la luz, fue a través de las pantallas, ¿sí? Así como nosotros ahorita estamos entre las pantallas, entre los micrófonos, sí, entre otras pantallas y más. Entonces, para mí, Rogelio, de verdad, me siento muy contento, muy feliz de que hayamos trascendido esa fase de haber sido en algún momento maestro y alumno. Era una clase de Doctrina Social de la Iglesia. Tremendo nombre, Doctrina Social de la Iglesia, que en los pasillos se le llamaba Desarrollo Humano. DH. Sí, ¿no? Entonces ahí. ¿Y tú cómo la sentiste? O sea, cuando viste en tu horario, cuando estabas armando, dijiste Enseñanza Social de la Iglesia, dijiste,
Sí, se oía ya que iba a ser un tema de Diosito, de cosas así. De Diosito, exacto. Y la verdad, bueno, pues también te agradezco mucho el espacio, José. Aquí en esta muy buena biblioteca, pues nos encontramos muy a gusto, ¿no? Pasándola chido en una tarde de sábado. Y pues esa fue la sensación, ¿no? De que iba a ser un tema de Diosito, que justamente este tema, José, pues va a resultar complicado de explicarlo, porque pues a nosotros los alumnos en ese entonces nos tomó varias clases entender qué es el Laudato Si, que es el tema del día de hoy, y por qué se relaciona mucho este tema del medio ambiente y la religión, que bueno, pues es un documento que como muchas otras religiones, pues se ha escrito y justamente este escrito va por el Papa que está actualmente, Jorge Mario Bergoglio, un abrazote. y Y pues... muchos besos a nuestro querido Papa Bergoglio, Ajá. que todo él es un bálsamo para todos aquellos creyentes o no creyentes, pero es un abrazo a nuestra espiritualidad. Así es, y bueno, pues veo a este Papa, yo desde mi perspectiva, una persona, porque es una persona como todos nosotros, pues muy alegre, muy sencillo, pero ¿tú cómo lo ves? Yo creo que mucha gente lo identifica por esas palabras, ¿no? Bien, antes de contestar esta pregunta, reitero el agradecimiento de que ahora podamos estar tú y yo echándonos un whisky. Salud. Salud. Y decir que ahora, bueno, por supuesto, trascendemos los protocolos y estas cuestiones que alejan, ¿no? Como al estudiante y al maestro, y ahora, bueno, por su curso natural nos invitan a una amistad, que es lo que hoy estamos experimentando. Exactamente. Ahora, hablar del Papa Francisco, hablar de Jorge Mario Bergoglio, es hablar de, y espero que quienes nos escuchen puedan comprender y puedan tener esa voluntad de escuchar y de entender. El Papa Francisco es un personaje fuera de serie. Es un personaje que ha roto paradigmas. Sí. Es un personaje nuevo molde que plantea, como tú bien dices, un nuevo molde en la cristiandad desde lo general, en el catolicismo en lo particular. Pero Francisco es un tipo que tiene una visión, usa lentes. Cuando lo entronizaron como papa, se los quitaron un tiempo y le pusieron ahí contactos y todo. Ajá. Pero tiene una visión con sus lentes, con las que a veces se asoma, una visión extensa de este mundo que apela a las periferias, que apela a los descartados, y eso va a ser un tema bien importante cuando hablamos de Laudato Si, que ahorita ya Rogelio nos guiará sobre esas preguntas. Apela a lo que está más allá, lo que nunca conocemos o que a veces desconocemos flagrantemente, ¿no? Sí. Entonces, hablar del Papa Francisco es hablar de un tipo, como tú bien decías, sencillo, con desparpajo, un tipo con los pies en la tierra, con sus zapatitos negros. Sí. Los papas, había todavía hasta Benedicto XVI en la tradición de los zapatitos rojos. No sé si lo viste, sí, y Francisco usa sus zapatitos negros, genéricos, intercambiables, esos que aquí en México son de esos de las zapaterías, ¿no? Que hay en el centro, y son sus zapatitos negros comunes, y él los rechazó inmediatamente cuando lo entronizaron en ese cónclave en 2013. En efecto, y para continuar con la línea que Rogelio nos propone el día de hoy para esta conversación, esta charla,
Sí tengo que decir que Francisco o Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, es un personaje fuera de serie, un personaje de alto voltaje que ha venido a remover, sacudir muchas concepciones que teníamos alrededor de la Iglesia Católica Romana. Vale. Sí, yo pienso que este papa es una persona con una personalidad, ahora sí vaya la redundancia, muy, muy fuerte. Y justamente, pues ya, si nos ponemos a indagar en otras religiones, hay muchos documentos, muchos documentos escritos de la Iglesia Católica, del judaísmo, del islam, del budismo. Hay mucha lectura por aprender, pero justamente está esta carta encíclica, Laudato Si, que vamos a tocar el día de hoy, que primero pues nos surge la duda, ¿qué es una carta encíclica y qué es el Laudato Si? Excelente, muchas gracias Rogelio por esta pregunta que lo que me encanta de esta pregunta es que nos están escuchando gente de toda raigambre, nos están escuchando jóvenes de tu edad, algunos no tan jóvenes de mi edad, y no sabemos cuánta gente nos esté escuchando, y por eso es importante decir qué es una encíclica primero, para poder entrar de lleno en el Laudato Si. Laudato Si es una carta encíclica. Ahora, antes de empezar a elaborar sobre Laudato Si, Laudato Si, hay que reconocer que primero, en el canon católico romano hay diferentes maneras en las que la iglesia se comunica con su pueblo, o que la iglesia se comunica con sus creyentes. Y aquí está la clave. Y ahorita te la voy a tratar de desmenuzar. Sí, de desentrañar exactamente. Okay, va. Todos los papas de la historia moderna y contemporánea, que no es lo mismo, pero es igual, como dijo Silvio Rodríguez, los papas desde el siglo XX hacia nuestros días han comprendido que el pontificado, la figura del papa, quien es de alguna manera el emisario de San Pedro y por consiguiente una especie, una suerte mística de conexión con este personaje que yo en mis clases, te confieso, Rogelio, que cuando doy clases de cristología de Jesús, trato de evitar el nombre, ¿no? Okay. Porque luego a muchos les puede sonar como algo pesado, como algo ritualístico, pero vamos a decirle Jesus. Jesus. O JC. JC. Jesus JC, ¿no? Okay. Entonces, bueno, los papas tienen muchas maneras de comunicarse con la sociedad. Esto es muy importante, la pregunta que me hace Rogelio. Hay muchos documentos que emiten los papas. Entre ellos hay breves papales, hay exhortaciones, exhortaciones apostólicas. Y es que exhortaciones suenan muy fuertes, ¿sabes? O sea, es como que, vámonos, afuera. Me suena algo como afuera. No sé bien que sea una exhortación, pero suena malo. No, y qué bueno que lo dices, porque espero que hoy a ti y a quienes te escuchan podamos de alguna manera despojarlo de esas, pues de esas virtudes, de esas ideas que de alguna manera están enraizadas con cierta raigambre, en donde decimos exhortación, me suena como que me están exhortando, me están invitando a que haga esto y esto y esto y esto. Y espero ahorita, con estos libritos que tengo aquí a la mano, poderlo
diseccionar en el sentido científico de las cosas. No disecar, porque luego cuando digo en clase diseccionar, hablan de que un animal disecar. No, es diseccionar, es decir, partirlo todo para observar sus virtudes. Vale. En el caso de Laudato Si estamos hablando de una carta, así como había exhortaciones, bulas. Las bulas se usan para cosas muy solemnes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando restauraron a los jesuitas, que ahorita entrarán en acción por el tema que nos reúne, cuando restauraron a los jesuitas en 1814 por el Papa Pío VII, se emitió una bula. Una bula es un documento que tiene tanta solemnidad que es imposible, como cualquier testigo o cualquier creyente de esta fe, tiene que ser referencia, ¿no? Sí. Entonces, hay bulas, hay breves papales, hay exhortaciones, cartas encíclicas. Y a lo que íbamos, cartas encíclicas. ¿Qué son las cartas encíclicas? Yo opino y espero coincidir con lo que nuestros escuchas puedan compartir. Una carta encíclica es básicamente una circular. No sé si te acuerdas, Rogelio, cuando estaba chavito, que cuando te ibas a ir de paseo, sí, y en tu escuela mandaban una circular. Sí, como un aviso para que mañana no hay clases, zapato blanco, cosas así. Y con un talón que tenían que firmar tus papás, sí, porque te quedas uno. Entregar, ¿no? Okay. Encíclica se llama por circular. No hay mucha ciencia. Una encíclica es una carta que se escribe justo para ser circular. Y ese es el tipo de carta, el tipo de documento que nos acerca hoy. Va. Una carta encíclica, es decir, circular. Francisco no la escribe para los católicos, para las ovejitas que aquí están, bien atentas y bien peinadas, ¿no? La escribe para todo el mundo. Para la raza. Para la raza, para otras denominaciones de fe, para los ateos, para los agnósticos, para cualquier personaje que de alguna manera pueda tener una cercanía espiritual. Y por eso eligió que fuera una carta encíclica. Dato random, paréntesis, espero tardarme 10 segundos en esto. Datilo. La carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en el canon se considera como su segunda carta encíclica. Eso no es cierto. O por lo menos no es cierto de manera canónica. Lo que pasa es que cuando Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, un gran teólogo, de gran admiración, un filósofo, que por supuesto tiene sus cuestiones que ojalá que en este momento nos dé para poder ahondar en lo que Ratzinger hizo en continuidad con Juan Pablo II, ya que Ratzinger fue el secretario o el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Esto puede sonar como algo así, muy acá, pero básicamente el dicasterio para la doctrina de la fe es la Santa Inquisición. Y eso está terrible. Entonces, o sea, andaba como en los pasos de la antigua medieval, de este rollo de la Inquisición, y, o sea, quería traerlo de vuelta a una cosa así. No traer de vuelta a la Inquisición, porque afortunadamente la ciencia ha descubierto que lo que antes se concebía como magia o alquimia, hoy es ciencia y hoy son claro, canales de comunicación
hacia un crecimiento científico como especie humana que somos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que entender, y esto, por supuesto, yo a todos, gracias Rogelio por invitarme y a tus escuchas, yo los invitaría a tener esta voluntad de escuchar, de entender que Joseph Ratzinger fue continuador, fue una suerte de embajador de Juan Pablo II. Juan Pablo II es un personaje muy importante para los mexicanos, para los latinoamericanos. Fue un tipo que fue entronizado muy joven. Sí. Fue un tipo que... argentino. Carisma, un tipo con... Juan Pablo II era un tipo, políglota, además, y al ser de origen polaco, pues por supuesto tenía estos terrores, horrores y tendencias y demás en todo lo que sonaba rojillo. Por eso fue Juan Pablo II un papa muy estricto. Pero ¿cuál es el gran problema de Juan Pablo II? Y esto yo lo quiero poner en un canal como el que Rogelio López, el conejo parlante, nos facilita a quienes hemos estudiado estos temas. Hay que saber también entender que Juan Pablo II sí es un santo. Ok. Pero existe, Rogelio, una figura retórica que dice, no sé si te ha pasado cuando dices, oye, es que este cuate que es amigo de mi novia y no sé qué, y no me cae tan bien, y dices... Hay una pequeña pizca de algo raro. Algo raro, y dices, no es santo de mi devoción. Va. Lo tenemos, como latinoamericanos, lo tenemos muy constante, ¿no? Sí. El no es santo de mi devoción. Bueno, Okay. yo puedo decir, yo ahora sí asumo toda la responsabilidad. Ahí, sí, con el conejo, por favor, no, él no tiene nada que ver, él está construyendo su podcast. Juan Pablo II, en la semántica, ahora que ya es santo, no es santo de mi devoción. Ok, aceptable, como cualquier cosa. Fue un tipo que estuvo más de 30 años en el papado. Es el segundo pontificado más largo de la historia. Okay. Después de Pío IX o Pío IX. Pero fue un tipo que... ¿Cómo te diré, Roger? Es que aquí vamos a entrar con temas muy complejos. Vamos a resumirlo en una palabra. ¿Qué te parece? Un tipo que se da. Omisión. Omisión. Que omisión, en palabras muy, muy entendibles, ¿qué vendría siendo? Como... De no hacer algo ante la información que tienes. Es decir, oye, te tengo aquí los casos de abuso sexual dentro del mundo del clero y que una persona, un papa, pueda decir, no voy a decir nada porque el mundo no está listo para eso. Es algo... Yo creo, Rogelio, que eso es muy soberbio. Sí. Y eso es muy ingenuo. Porque un papa, como líder espiritual, como lo fue Jesús en su momento, sí. y como lo fue Pedro, como el primer papa, son personajes que están atentos a los signos de su tiempo. Sí. Entonces, a mí me sigue provocando ciertos roces. Entonces, espero que esto pueda de alguna manera entenderse con gran voluntad y, por supuesto, mucho respeto a la obra catequética de Juan Pablo II y a la obra teológica y filosófica de Joseph Ratzinger como Benedicto XVI. Finalmente, como carta encíclica del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, es un documento, y ya tú me lo irás guiando con tus preguntas, pero es un documento fuera de serie. Okay. Es un documento disruptivo, es un documento contestatario, es un documento que reacciona y es un documento que viene a sacudir.
Sí. a las sociedades, todas las sociedades, occidentales, orientales, a todas las viene a sacudir completamente. Me parece bastante bueno esta forma de abordarlo ahorita en las palabras que lo dices. Justamente hay una palabra que se le dice casa común a la forma en que hace metáfora a la tierra en donde vivimos. Y esta casa común pues se refiere ahora sí que todos estamos en la misma casa, en el mismo cuarto, compartimos cocina, compartimos el baño, compartimos todo. Ujú. No solamente humanos, sino animales, sino que también otras razas, micro seres, grandes seres, todos compartimos esta casa común que le llamamos tierra, pero, pero, siempre está esta duda de, ok, ¿por qué se están metiendo o por qué se están uniendo estas dos vibras, estas dos auras de decir medio ambiente y religión? ¿Por qué están como haciendo una comuna, un empate? ¿Qué piensas tú, José? Un binomio. Binomio. Sí. Excelente pregunta, mi querido Rogelio, te la agradezco muchísimo y espero que mi respuesta, primero que nada, ¿no? Quienes nos escuchan, que puedan tener esa voluntad y apertura de entender, de escuchar. Laudato Si es provocativa, es escandalizante, provocó muchas detracciones, es decir, el colegio cardenalicio se le fue encima Bergoglio. a Bergoglio, a Francisco. Y toda su administración, ¿no? Y todo, exacto, porque el Vaticano, por ejemplo, quienes somos mexicanos, ¿no? Conocemos que hay como un presidente, un secretario de gobierno, que es como un segundo a bordo, tenemos muchas secretarías, ¿no? Uh-huh. Entonces, para Bergoglio, de alguna manera, esos dicasterios o secretarías, pues se vieron amenazados por la contundencia del mensaje de Laudato Si. ¿Cuál es la contundencia o el mensaje de Laudato Si? Laudato Si, que es este documento que está aquí, es un documento publicado en el año 2015. De hecho, Rogelio, estamos cumpliendo 8 años exactos de la publicación de Laudato Si, que ya más adelante hablaremos del origen de su nombre y demás. Pero aquí la cuestión es, por supuesto, el documento es transgresor, el documento es disruptivo. ¿Por qué? Porque vino a... imagínate que todos los documentos papales de antes, para ponértela fácil, imagínate que todos los documentos papales de antes hablaban sobre dogmas y doctrinas, ¿sí? Entonces se pasaban 120, 180, 250 páginas hablando sobre la virginidad de María. Híjole, manos. Entonces dices tú, puta, espero que hayan llegado a una conclusión, ¿no? Que lo dudo. Sí, yo a la fecha sí cuestiono algunas cosas. Pero imagínate que esa era la dinámica antes de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Esa era la dinámica, ¿no? Hablar de dogmas y hablar de doctrinas, nada más. ¿Por qué? Porque como te decía, la carta encíclica es una manera de comunicarse con el pueblo. No solo los cristianos, los católicos, no, es el mundo. ¿Sí? Cualquier denominación o sistema de creencias. Sí, entonces, Laudato Si es algo fuera de serie, es algo contestatario, en mayúsculas, contestatario, es algo que es una reacción ante prefectos. Sí, exactamente, ante prefectos en diversos dicasterios,
y ante los gobiernos. Ok. Hay gobiernos que han, de alguna manera, no quiero decir la palabra porque no aplica en este contexto, porque yo en lo personal no. ¿Tú crees en el pecado? No creo en el pecado. Yo tampoco creo en el pecado. Entonces, el pecado de omisión, de alguna manera, se adapta a un reclamo y a un llamado. Ok. ¿Sí? Entonces, esta encíclica, Laudato Si, vino a escandalizar a todos, al Colegio de Cardenales, a la Curia Romana. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué fue tan disruptiva y por qué fue tan alto voltaje? Porque es desde hace más de 1500 años, cuando existía una unidad cristiana como ente, hasta hace 500 años, que fue cuando la Iglesia Católica Romana se consolidó, después de Lutero, cuando Lutero, que era este monje agustino, que ve esta corrupción tremenda papal con las dinastías y esto de la corrupción de los Borgia y demás, y entonces Lutero decide hacerse para atrás, publica sus 95 tesis. ¿Y qué pasa? Que después de 1500 años de unidad cristiana se separan. Y hay una iglesia protestante y una iglesia católica romana. Entonces, Laudato Si, en ese sentido, paréntesis rápido, la iglesia protestante creció y se adaptó y ha tenido grandes raíces. El calvinismo, el presbiterianismo, la propia iglesia anglicana, la que le llamamos la Church of England, que fue realmente como medio un capricho ahí de Enrique VIII, cuando se quería divorciar de Catalina de Aragón, española, católica, para casarse con Ana Bolena, que yo creo que ha de haber estado bien guapa. Yo creo que no sé. Que estoy perdido con esto, pero... Ana Bolena, él se quería divorciar de Catalina para casarse con Ana Bolena, y el papá le dice, ¿sabes qué? No se puede, porque el divorcio no se puede, ¿no? Francisco ya ha trabajado sobre el divorcio y ya creo que ya está en grandes y positivos y estimulantes términos, pero en ese entonces, pues bueno, una separación también de las iglesias inglesas británicas que se convirtieron en la Church of England, ¿no? Ahora que fue la coronación del rey Carlos III, ¿no? Ahí estaba el arzobispo de Canterbury, ¿no? Coronando. Las personalidades y todo eso. Vimos mucho fashion, sí. ¿no? Kate Middleton y todas estas chavas, y yo estaba viendo muchas publicaciones de la marca del vestido, del sombrerito, mucha marca, mucha cuestión ahí. Pero es bueno, la religión es cultura. En la medida, queridos amigos que han sintonizado a mi gran amigo el Conejo, esto no es hacer una eclesialidad, no es hablar, no es pastoralizar. Estamos hablando de el cristianismo desde una perspectiva cultural. Sí, desde una perspectiva cultural. O sea, aquí se respetan todos los puntos de vista. Y bueno, entonces, ante ese contexto, yo creo que de los últimos 500 años, el documento de Laudato Si es el más vertebral, disruptivo, medular y contestatario que ha existido en los últimos 500 años, fácil. Mi Roger, fácil. Lo ha dicho el lobo. El lobo. Así es, claro. Pues como pueden escuchar, hay mucha contextualización, mucha polémica, pudiera decirse. Y justamente ha hablado mi querido lobo José de este tema del Papa Ratzinger, en el cual yo traigo un pequeño, hay un gadget, un pequeño as bajo la manga, en el que dice el Papa Ratzinger que
La economía, mucho ojo con esto, la economía debe de respetar más al medio ambiente. ¿Y eso cómo funciona? ¿Cómo es que un término debe respetar otro término? Ahí les va. Esto hace mucho énfasis a un tema que quizá para muchos no puedan a lo mejor procesar, entender muy bien, que es la economía circular, que por su mismo nombre es un circuito, una repetición, y la economía lineal, en la cual estamos hoy en día. Entonces, esta economía circular es prácticamente la reutilización, la reparación, reinvertir en el mismo producto para que siga funcionando y se incorpore otra vez al sistema económico de producir el producto. Muy diferente a la economía lineal, que como mencionaba es la que lleva la producción, el utilizar el producto y se desecha. Malmente ahí hemos caído en la producción de muchos plásticos, de muchos electrodomésticos, y si nos vamos unos metros más arriba de nuestro planeta, pues vamos a ver muchos satélites. O sea, chingos de cosas que están generándose y generándose por no reincorporarlas a la economía. Este es un problemón porque pues está haciendo mucho choque con la producción, las ganancias y pues la cultura en sí, ¿no? De que ya estamos acostumbrados a estar utilizando una cosa y desecharla, y eso hace también que seamos muy susceptibles al consumismo y a lo que es Palabra clave. consumismo, pero sobre todo el desechar, que incluso podemos ahí adentrarnos a qué es el desechar, qué es el desaprender, muchas cosas referentes al budismo pudiera ser. O, ¿qué te parece si te cambio el desechar, que es un término semántico adecuado, pero qué te parece si lo entendemos como un paradigma común para quienes nos escuchan, como el descartar? Descartar, sí, que va mucho de la mano con temas como el minimalismo, el ocupar lo que es para ti esencial, ¿sí? Y esto, pues ahora sí que me traslada a este tema de San Francisco de Asís, un personaje que menciona mucho el Laudato Si, que lleva mucho esta implementación del descartar, del el unificar, el estar uno con la naturaleza y con su entorno, que aquí mi logo trae muy buen pasaje de todo esto de San Francisco de Asís. Y pues tú, ¿qué nos puedes contar de este personaje? ¿Cómo era? Para empezar, ¿cómo era el buen Francisco? Gracias, querido Rogelio. Mira, yo, como tú bien decías al principio, bueno, he estado instruido desde la Compañía de Jesús, desde los jesuitas, y esto lo haré con todas mis pincitas y con todas, Cuidado, quirúrgico. Bueno, San Francisco de Asís, lo que yo puedo entender, hay algo muy importante. Primero, es un personaje medieval, a diferencia de un Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, quien es el que nutre la espiritualidad del Papa Francisco, como jesuita, que Papa Francisco es jesuita, emana de la Compañía de Jesús, y por eso ha sido de esa manera tan disruptiva, porque la Compañía de Jesús es una orden, sí, muy admirada por su tradición intelectual y misionera, pero muy perseguida. Porque, bueno, es que podemos irnos a este hilo de por qué perseguida, pero cuéntanos tú. Sí, Francisco, vamos con Francisco. Francisco. Sí. Y ahí sí, hacia la comunidad de nuestros amigos franciscanos, y porque hay muchas organizaciones de laicos que giran en torno a la espiritualidad de Francisco de Asís. Yo te diría dos elementos clave sobre Francisco de Asís. Mira, el primero es, Francisco de Asís es un personaje que se despoja de su fortuna. En este caso estamos hablando de un tipo no se llamaba Italia, todavía no existe Italia, pero que vivía en los estados pontificios, los estados italianos, con cuenca del Mediterráneo,
y es un tipo que se desprende de todo. Eso es algo que yo admiro mucho y que me hace mucho sentido para que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, haya tomado como nombre regnal o nombre de papa el Francisco. Okay. 80% Francisco y 20% Francisco Javier, que fue el gran misionero jesuita que peinó todo el Oriente. Murió en China en acción y era contemporáneo de Ignacio Loyola. Pero bueno, Francisco de Asís es un personaje que todos tenemos que acercarnos siempre, hoy en 2023, para buscar signos de los tiempos. ¿Por qué? Porque es un tipo novedoso, es un tipo que ante la dinámica social y económica de su tiempo, estamos hablando de la Edad Media del siglo XIII, es decir, los años 1200 y cacho, es un tipo que bajaba al pueblo. Era una época, la Edad Media, para la mayoría de las órdenes que existían, agustinos, benedictinos, dominicos, etc. Todo era, Roger, encerrarse. Uh-huh. O sea, y es una cuestión que a mí me causa mucho conflicto, porque el cristianismo fundamental o la herencia que les legó Jesus, o como dijimos, Jesus Christ, Jesus. A sus apóstoles era: vamos a esparcir el mensaje y movernos para todos lados. De pronto el cristianismo en la Edad Media se hizo una cosa mono, es decir, mono como prefijo, monos. ¿A qué me refiero? A monje, a monacal, a monasterio. Es decir, encerrarse. Uno, ¿no? Mono, es decir, unilateral. Ajá. O sea, solamente tú existes y tú, Rogelio, no me puedes acompañar porque yo no estoy en tu dinámica, en tu rollo religiosa, uh-huh, en tu dinámica disciplinaria, ¿no? Okay. Entonces, esa es una problemática. Francisco de Asís, y reitero, lo digo con todo el respeto a las comunidades, que en México hay muchas, sí, a las comunidades de los OFM, la orden de los frailes menores, fíjate, menores, o sea, tienen una vocación uh-huh, de humildad, de romper jerarquías, ¿sí? Sí. Los OFM, así firman como postnominal. Entonces, yo admiro mucho la vocación de Francisco de Asís de ser un personaje que rompe los ejes de su tiempo, y es un personaje, palabra clave, itinerante. Eso era, ¿cómo? Eso era algo que en su tiempo, hablar de itinerancia en la Edad Media era algo inexistente, porque en la Edad Media toda la religión se retrae en los monasterios. Toda esta en parte. El convento. Uh-huh. Y de pronto hay un Francisco de Asís que está pasando por un momento de crisis y sale a la naturaleza y sale al mundo, sí, Francisco de Asís, y va llevando la palabra que él cree, y ante el sentirse mal encuentra en la naturaleza y en los animales una comunión y una armonía que lo hacen volver a sentir sus pies sobre el pasto, sobre la tierra. Y finalmente, esto es algo que es complejo de entender para otras dinámicas en cuanto a congregación, pero hay muchas anécdotas que hablan y con fuentes respetables y finísimas, como las florecillas que les llaman, las florecillas de Francisco de Asís. Este güey le encantaba irse a los mercados. Los mercados de la Edad Media. Un mercado de la Edad Media es como hoy un mall. Ok, era lo más cercano a comprar algo. Un centro comercial. O sea, ahorita en Saltillo tenemos ya 3, 4... Pues sí, vamos despacio, pero ahí tenemos... Vamos despacio, pero bueno,
le encantaba como dinámica a Francisco de Asís. Sí, muy bueno, sí, dimos. Irse a ver las cosas, pero verlas, observarlas. ¿Y sabes qué es lo más chido? Que se reía de todo porque decía, es que yo no necesito eso. Fregoncísimo, imagínate. No necesito eso, o sea, está bien padre, qué fregón, cómo lo diseñaron, cómo lo hicieron, pero no lo necesito. Sí. Y ahí me voy a conectar, pero tú tienes el guión, pero eso es lo que yo puedo hablar reitero, mi gran respeto a la comunidad de la Orden de los Frailes Menores, de los franciscanos en México y en América Latina, con todo mi respeto. Pero adelante. Exactamente, mi buen Lobo, que justamente el tema del lobo es porque, bueno, en este podcast tenemos la dinámica de asociarnos con los animales y decir, ¿sabes qué me late el conejo? Pues yo soy el conejo Rogelio, ¿no? Tú eres el lobo porque te late el lobo. Me encantan. Pero hay algo más ahí que vamos a sacar despuesito de por qué el lobo José es el lobo José. Pero en este sentido de que San Francisco de Asís, muy bien mencionaste de varias características que lo hacen ser un ejemplar ante la sociedad, ante la comunidad, pues es justamente el conectarse y no sobreponer las cosas en su entorno. ¿En qué me refiero en esto? Y justamente hay un texto que me gustaría mucho leerlo, que va en el Laudato Si y dice: en donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el consumo es solo para nosotros mismos, el derroche de la creación comienza donde nosotros no reconocemos nuestro entorno y nos ponemos encima de esto. Entonces, aquí abarcamos un tema en el cual ya nos apropiamos de la vida misma, como los animales, como los árboles, como la tierra, el agua, los elementos, y nos hacemos dueños de esta vida. Y créanme que esto es una pregunta que te pregunto a ti, luego le pregunto a los demás: ¿a quién le gusta que se apropien de la vida de uno mismo, ¿no? Es algo terrible. Y por azares del destino, que nosotros tenemos la capacidad de poder defender nuestra libertad, pues hay otros que no pueden defender esta libertad, y es algo tremendamente doloroso y difícil de llevar, porque pues estamos acabando con la vida de nuestro planeta. Pero en esta cuestión surge este buen presagio del lobo ¿cómo me decías? El lobo de Gubbio. De Gubbio, que acá nuestro buen José nos tiene una historia, igual si nos la puedes hacer así. Sí. Para los que nos escuchan, los radioescuchas, sí. Los que escuchan. Así a bote pronto, rico. El lobo de Gubbio es no sé si quienes nos escuchan están familiarizados con la imagen de Francisco de Asís dándole la mano y la patita a un lobo, a un Canis lupus, un animal que es un depredador, en efecto. Y esto proviene de una leyenda medieval en la aldea de Gubbio, que está actualmente es la región de Umbría, que es al centro de Italia, muy cerca de Perugia. Y ahí es en donde históricamente hubo, en efecto está registrado, un lobo que empezó con el ganado y de repente se acercó a las personas, ¿no? Entonces, hubo ahí una cuestión violenta, complicada y demás. Hay una leyenda que, pues bueno, para todos nosotros es un símbolo y puede ser un síntoma de algo que podamos recurrir y acudir a, que fue el lobo de Gubbio y San Francisco, que el gran poeta
latinoamericano Rubén Darío enmarcó en su gran poema que se llama Los motivos del lobo. Los motivos del lobo. Entonces, ante esta cuestión ahí, violenta, pues, por supuesto, de ataque, de carne, de sangre, de violencia, llega a San Francisco de Asís con este talante que lo caracteriza en comunión con la naturaleza, sí. Como bien nos marca Laudato Si, que es el cariz de todo el documento. Llega y de alguna manera como que logra domesticar, apaciguar al lobo. El lobo se queda muy contento porque llegan a un arreglo en el que al lobo le van a dar las personas de esta aldea, de esta comuna, porque geográficamente en Italia se considera como una comuna, le van a dar de comer, ¿no? Entonces el lobo come todo. Francisco de Asís tiene que salir a otras cuestiones, pues su vida, ¿no? Evangélicas, viajes, lo que tú quieras, y los dejas solos con el lobo. Okay. Y el lobo comienza a ser testigo de cómo las familias se agreden entre ellas mismas, como en el poblado, en las tabernas, en las tiendas de comercio, existe el robo, existe la violencia, existe el ataque, existe la versión mínima, la versión grisácea, la versión que de alguna manera amarga, ataca al ser humano en sus grandes posibilidades. Y en una aldea tan pequeña como Gubbio, parte de la Umbría, el lobo se da cuenta de eso y de pronto al verlo pierde la objetividad que le había insertado Francisco de Asís y comienza a atacar de nuevo. Ganado, gente. Parejo, mano. Parejito, mano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando regresa Francisco de Asís, pregunta por el lobo. Oigan, y el lobo que yo les dejé aquí ya contento, feliz, que les cuidaba todo el business, las aldeas, los corrales, todo el rollo, ¿dónde lo dejaron? Y dicen, no, pues es que se volvió loco y de pronto volvió a matar y volvió a hacer esto. Sí. Entonces Francisco dice, aquí hay algo raro. Y se va y lo busca y lo encuentra en el bosque. En la cueva, en el bosque. En su cueva, así como esta cueva. Así como que nos da ambiente. Y se encuentra el lobo y ¿qué le dice? Y le dice, oye, lobo, ¿qué pasó, güey? Si yo te había dado esto, y yo dejé contratados allá, arreglado, que te iban a dar de comer, te iban a dar techo ante la lluvia, ante el clima frío, adverso y demás. ¿Qué pasó? Y el lobo de Gubbio le dice algo finísimo a Francisco, que es una leyenda, pero que nos apela y nos interpela como especie humana y dice, pues sí, te fuiste, pero empecé a escuchar y empecé a observar cómo entre ellos se matan, cómo entre ellos se pelean, se intoxican, cómo entre ellos transmiten ideas desarticuladas entre padres e hijos, cómo entre ellos destruyen las dinámicas familiares, cómo entre ellos se plantan en duelos de espadas y de batallas y cómo se matan entre ellos mismos. Entonces, Francisco, olvidé lo que tú me dijiste, porque cuando tú me domaste, pues tú me hablaste maravillas de este mundo donde me iban a dar de comer para que yo protegiera la aldea. Y resulta que yo me doy cuenta que pues la aldea no necesitaba protegerse, necesitaban protegerse entre ellos mismos, exactamente. No, entonces de ahí proviene la leyenda de
del famoso lobo de Gubbio, que es algo que enaltece y enardece mucho a la figura de Francisco de Asís como patrono de los franciscanos y patrono de los animales y de la naturaleza. Y pues bueno, por eso es que Francisco de Asís por eso es que el Papa Francisco decidió en su encíclica Laudato Si ponerle el título en este idioma extraño, Laudato Si. Por lo general, mi querido Roger, cualquier documento papal, están en latín siempre oficialmente, ¿no? Sí. Y el título lo marcan con una cosa que le llaman incipit. El incipit son las 2-3 primeras palabras del documento en latín, y ahí ya lo nombran. Okay. Pero en el caso de Laudato Si, Francisco fue un poco ahí transgresor y dijo, vamos a marcarlo en su idioma original. Y por eso es Laudato Si, que significa alabado seas. Esto significa que remite a un texto fantástico que todos hemos de tenerlo como algo recurrente, como algo para el día a día, que es el famoso Cántico a las Criaturas. Sí. Escrito por ahí de los años 1200 y cachito, en el siglo XIII, y está no en latín, está en el dialecto umbrío, que es familia del dialecto toscano, pero no, para que me entiendan, todos nos entiendan, es como el español, ¿no? Es como el Quijote. Si tú agarras una versión del Quijote del siglo XVII, pues sí hay palabras con F que eran S, pero tú las entiendes. Sí, ahí le vas agarrando la onda. Es inteligible. De igual manera, el Laudato Si o el Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís para los italianos es inteligible, como los propios en el mundo sajón. El inglés isabelino, por ejemplo, que tiene como recipiente pues toda la obra de Shakespeare. Es un inglés distinto, pero que es inteligible. Es algo así. Esto simplemente para contextualizar y que no nos sea raro y que no nos separe de la intención del texto, es simplemente apelar a una tradición y a un dialecto que reside y aterriza en el italiano moderno contemporáneo que hoy conocemos. Vale. Mi buen José, hemos entrado en este mundo muy amplio de todo lo que es el lobo ¿cómo me decías que se llama? El lobo de Gubbio. Gubbio. Es G-U-B-B, B grande, I-O. Para lobo de Gubbio. Aquellos que lo quieran por ahí googlear, lo que sea, está muy bonita la leyenda. Y es que veo que hay muchas ramas de las cuales podemos aquí adentrarnos y nos podemos alargar, pero vamos a dar un corte a este desarrollo, dejando por último estas preguntas que son: ¿cómo perciben las otras religiones el tema ambiental? Porque vaya que nos hemos metido mucho en este tema de los pontificios, de los papas, jesuitas, pero ¿cómo lo ven a lo mejor la religión budista? ¿Cómo lo ve a lo mejor la religión del Islam? ¿Por qué crees tú, mi buen Lobo, que necesitamos nosotros como personas adentrarnos más en este tema espiritual en el que nos rodeamos? Esta es una pregunta bellísima, que cuando me la has planteado me he sentido muy, 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 muy conmovido.
Y yo apelaría a algo muy, muy directo. ¿Cómo podemos percibir la religión? ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Cómo nosotros, como personas cotidianas del día a día, nos podemos meter más o debemos de concretar más la espiritualidad en el día a día y también en el medio en el que nos estamos desarrollando? Y la otra pregunta que quizás sea un poco más larga, ¿cómo son las otras religiones en estos temas ambientales? Excelente. Creo que la segunda va a ser la más larga. Okay. La primera es más compacta. Para comprender la esencia de Laudato Si como un documento disruptivo que le hizo a Jorge Mario Bergoglio, al Papa Francisco, hacerse de muchos enemigos dentro del colegio cardenalicio y dentro de la propia curia romana, porque es que estos cuates dicen, es que ya ves que está, según estos positivistas, sí, está bien, estos positivistas alemanes, británicos, que dicen, la población, o sea, es decir, la demografía va avanzando de esta manera, ¿no? O sea, tiene un límite hacia arriba. Pero el producto de alimentación, es decir, los recursos de alimentación, se están yendo hacia abajo. Sí. Entonces ahí es cuando uno... Aquí hay que ser críticos. Aquí hay que ser... Hay que cuestionar. Reflexivos. Y hay que ser reflexivos, exactamente. Que es lo que buscamos siempre en las clases que hemos elaborado. Sí. Y en este podcast de también. Dimensión Humana, en este podcast que busca una trascendencia crítica desde el ser humano y su relación con el medio ambiente, es, como te decía, se me hace muy soberbio y se me hace muy ingenuo que las corrientes conservadoras o ultraconservadoras dentro del cristianismo puedan decir, el clima lo dice Dios. Nosotros tenemos la capacidad de la crítica, de la elección, del discernimiento, de deshojar emociones para llegar a una toma de decisión, y tenemos además la inteligencia que nos fue otorgada por Dios, o por el Dios en que cada uno crea. El universo, el vida. Cosmos, la vida, los aliens, si tú quieras, pero hay una lógica, ¿no? Ahí hay algo que nos separa de los demás. Exacto. Entonces, en una primera instancia, para responder a tu pregunta, yo te diría, la ecología dentro de Laudato Si apela a algo que, como te decía, es como tramposo, pero entre comillas tramposo. Es decir, existe consumismo, ¿estás de acuerdo? Tiramos cosas por tirarlas. Sí. Sí, o sea, esto ya no está tan padre, mejor lo tiro y me compro el otro. Así es. Muy buena observación. Hemos estado en esa dinámica mucho tiempo. Pero a ver, si dejamos de ser así o sea, si damos un cambio elevamos drástico y descartamos exactamente la cuestión del consumo, pues nos encontramos ante una trampa, entre comillas, buena onda, porque es una alegoría realmente la que plantea Francisco en Laudato Si, que es el descarte. El descarte va de la mano con el consumo. ¿Por qué? ¿Por qué descartamos las cosas? Pues porque ya no sirven, porque ya no se actualizó, porque ya no jala igual que como la compré, pues sí, ya no me gustó, ya chafeó, lo que tú quieras. Sí.
y tenemos objetos que tienen mucha utilidad y que hay que lavarlos y limpiarlos y nos pueden dar mucha utilidad, y es el descarte. Francisco comienza en Laudato Si hablándonos de, por supuesto, de cómo hemos ido, debido a este consumismo deteriorando todo deteriorante que emancipa al planeta, que nos hace comprar, adquirir, y por lo tanto estamos desechando muchos productos que tienen detrás de ellos ingredientes físicos, químicos y demás que pueden, si no llegan a buen puerto, pueden ser muy dañinos ante el medio ambiente. Francisco hace reitero, no es una trampa, es una metáfora, y es decir, estamos descartando, así como descartamos el celular, la computadora, un producto. un Mi pañuelo lo descarto porque pues ya lo usé mucho y ya se deslavó. El celular lo descarto porque ya no se actualizó, y descartamos y descartamos. Él apela al descarte inteligentemente a los no nacidos, los ancianos, los migrantes, los pobres. De la vida en sí. Son segmentos de nuestra sociedad que han incomodado, que han sido obstáculos de un crecimiento flagrante desde los puntos de vista socioeconómicos, es decir, los pobres, los ancianos, los migrantes, las minorías étnicas, los migrantes, las comunidades LGBT+, han sido obstáculos que han estorbado a los intereses de los grandes conglomerados, que por supuesto no hay que juzgarlos. No hay que juzgarlos, toca más bien discernirlos. Sí. Saber qué emociones hay de por medio. Cómo llevarlo a cabo, cómo tratarlo. Cómo canalizar sus ideales. Entonces yo te podría decir que los grandes mensajes de Laudato Si yacen ahí. Es decir, es una ecología del ser humano. Vale. Entonces uno dice, ¿cómo una ecología del ser humano? Entonces, si la ecología siempre la relacionamos como con lo silvestre, con la planta y los animales. No, el ser humano también es un animal y también es una planta, ¿no? Sí. Y también crecemos, y si nos riegan estamos mejor. Y como animales, si nos alimentan y si estamos en una armonía, podemos funcionar y ser partícipes para construir unas sociedades mejores. Sí. ¿No? Entonces, Francisco apela a eso en Laudato Si, es decir, no nos vayamos nada más en el titulito, sino vamos a trascender hacia una ecología humana que vaya más allá. Y ahí es donde nos encontramos a que lo que antes sonaba como que los combustibles fósiles, sí, y que entonces tenemos una refinería que en el mismo momento en que estamos trayendo aquí a unos kilómetros tenemos ya, vamos a tener ya el arquetipo de la industria eléctrica. Y de repente nos mandan ahí una refinería que no ha funcionado y que no se entiende bien. Y un tren que está destrozando al jaguar. Sí. En África les tienen gran respeto a lo que le llaman los grandes felinos, los big cats, los leones, los tigres. Y nuestro jaguar, ejemplar de México, está siendo atacado por esta idea de unificar tal vez los pueblos, pero ¿de qué forma o a qué precio, no? Entonces, pues dejamos a lo mejor aquí muchas áreas de
¿qué están hablando esta raza? O de qué me están contando, pero en pocas palabras, mi buen Lobo, estamos ahorita abarcando un tema que te digo, nos llevó días comprender en la universidad. Sí. Y que tratamos de poderlos compartir con ustedes a través de este medio, a través de este podcast, de este video, que pronto podrán escuchar. ¿Qué te parece, mi buen Lobo, si vamos a dar una pequeña pausa, nada más para pasar un poco de música, agarrar otra vez las pilas y ahora bajarnos ya de este barco bien cargado, religioso, jaguar de todo tipo y poder adentrarnos un poco más en recomendaciones, gustos culposos o no culposos? Sí, Enrique Iglesias. Estamos de vuelta y espero les haya gustado mucho esta canción de mi buen amigo José que nos recomendó. En séptimo semestre, clase de doctrina social de la iglesia, Blowing in the Wind. Blowing in the Wind, que ahorita vamos a entrar en ese tema, Yes. Recomendaciones y demás. Pues como pueden darse cuenta, estamos adentrados en un mundo de espiritualidad, temas bélicos, políticos. Hace un momento estábamos hablando de si eres o no católico, si eres o no ateo. Es una cuestión muy amplia. Quiero ahorita dar esta pausa para explicar que este canal no se trata de una religión, no se trata de una política, ni de una idea rojilla o de izquierda o derecha. Simplemente somos personas que nos hemos sentado en esta atmósfera que ya ha cambiado un poco más tenue, pero que es importante mencionar que no estamos promoviendo nada en este caso, solamente somos partícipes de la comunicación, basándonos de la ética de la libre expresión. ¿Y tú cómo ves esto, mi amigo José? Por supuesto, queridísimo Rogelio, yo creo que un texto como Laudato Si, que has de saber que Laudato Si, los primeros que se emanciparon y que declararon antes que las Naciones Unidas y que el propio Vaticano, hermano, fueron grupos políticos en Europa, asociaciones, que dijeron, esta carta nos invita a esto y esto y esto y esto y esto. Es una carta muy importante, es un documento muy importante, que lo han adquirido y adherido a su accionar político diferentes países, cristianos, no cristianos, católicos, no católicos, ateos, laicos, etc. O sea, esto es como muy bien lo planteó Francisco en sus inicios cuando lo publicó, y retomo el principio para que cierre como deben de cerrar las cosas bien, es decir, que sea redondo, empezar donde comenzamos. Las encíclicas son para todos, y en ese todos caben cualquiera, creyente, no creyente, sí, cristiano de denominación protestante, luterana, anglicana, lo que sea, ortodoxa rusa, ortodoxa griega, lo que tú quieras, y sobre todo quienes lo han recibido muy bien, y fue el Dalai Lama el que lo propugnó y que fue finísimo. El Dalai Lama y las comunidades judías, tanto en Estados Unidos como en América Latina, como en Europa, las comunidades judías celebraron mucho el documento de Laudato Si. Entonces eso a mí me entusiasma muchísimo, muchísimo. Como pueden darse cuenta, este tema va de muchas formas de poderlo abordar, de muchas formas de poderlo hablar, y nos encantaría alargarnos hasta la noche para poder seguir este tema, pero el tiempo siempre está atrás de nosotros, diría
mi buen, ¿cómo era el papá de Enrique Iglesias? Julio Julio Iglesias, Iglesias. Y que bueno, jugó en el Real Madrid. ¿ah, sí? Julio Iglesias. Iba a ser portero del Real Madrid, pero se lastimó una mano y ahí fue cuando dijo, mejor me hago cantante. Pero Julio Iglesias iba a ser como el Iker Casillas. Ok, ok. Gracias a Dios no fue así. Entonces, Qué bueno. traemos muchos temas también para compartirlos de forma ya cotidiana, como películas, música, libros, que nos pueden adentrar un poco a este mundo. José, ¿tú has visto Wall-E? Por supuesto que la vi. Si hago un cálculo mental, creo que tuviste Wall-E a una edad que aún no rayabas los 10 años. Sí. Pero eso lo voy a guardar. Pero sí vi Wall-E, me hizo llorar. Okay. Es de las pocas veces que me ha tocado llorar en el cine cuando fui a verla con una novia que lo dejamos así. no, es más, una novia que tan no lo entendió que podría ser una embajadora de esta clasificación, personaje femenina que es como minimalista, Mac, pragmática y demás. O sea, okay. me tocó experimentar eso y yo cuando vi esa película en el cine con esa novia que tenía, que ya decía yo como que ¿por qué te parecen esas cosas? Y que vio a Wall-E como súper rupestre, Roger, súper rupestre, escarbando, sacando y feliz en su cotidianidad, que dices, ahí está una base clara al mensaje teológico que nos marca tanto Laudato Si como el pontificado de Francisco, que es vivamos libres y felices. Así es. Y por libres no me refiero a hago lo que yo quiera. No, es hacer cosas que tú, Rogelio, hagas que no te tengan atado a nada. Eso es lo importante. O sea, que seas libre en ese sentido de nada te ata, nada te consume, nada Sí. te jala las cuerdas, ¿no? Que seas libre en ese sentido y feliz. Pues como lo dice mi buen lobo, Wall-E no tenía esta percepción de la libertad porque pues, prácticamente chambeaba siempre de la basura, como el señor de la basura. Para darles un contexto, aquellos que no han visto Wall-E, que me sorprende porque justamente ya estamos a 10 años de su estreno, que se les recomiendo mucho para entender estos temas. Pues Wall-E era un robotcito cuadrado que se encargaba de recolectar la basura, agarraba a grandes distancias y esa era su única chamba. Pero con un apocalipsis encima, ¿no? O sea, devastada la tierra, un calorón enorme y para la suerte de Wall-E era el único que estaba chambeando en ese siglo, ¿no? En ese entonces. Para no ponérselas de emoción, pues llega una nueva robotcita. Es que aquí sí aplica el no manchen, ya no hay spoilers, ya fue hace rato. Sí, así sí. que tú dale, Rogelio, dale. Pues llega esta robot llamada Eva, que para que se hagan una similitud, pues el Wall-E es como el medio metro y Eva pues es como Kareli Ruiz, como una ejemplar de este siglo, pero pues se hace un rollo, ¿no? Y tiene muchos temas buenos, el romance, el medio ambiente, el apocalipsis, cómo cambian las personas. Y bueno, justamente José ha dicho, yo tenía 8 años cuando la vi, estaba muy chico y la verdad pues no entendía muchas cosas, ¿no? Pero ahora que estoy bien adentrado en este mundo, pues es preocupante, ¿no? Por supuesto. Caer en esta imagen de un ser que ni siquiera puede dejarse los zapatos y demás. Pero bueno, nos estamos aquí bajando mucho.
acá la sabiduría de mi buen lobo que Al contrario. tiene pues muchas recomendaciones y que tú qué nos puedes recomendar para este finecito, para esta semana, un buen libro, una musiquilla o una peli. ¿Qué dices, mi amigo? ¿Qué nos recomiendas para que nos entremos en calor en este tema? Roger, ¿estará mal si tengo uno para cada uno? ¿Uno para cada uno? Sí, dale. Películas. Les recomiendo mucho la película que, me digo, es una película de 2001. Ajá. Es una película de 2001 que está situada, aparte que es del 2001, está situada en el 89. Okay. Con actuaciones de Jake Gyllenhaal, su hermana. Crack. Super crack, güey, crack, cabrón. Yo hay gente que he tenido alumnas que son bien fans de Taylor Swift. No problema. No, es que Jake, sí. Entonces, Jake Gyllenhaal con su hermana, con Patrick Swayze y con personajes muy fregones. Donnie Darko. Es una película de casi de culto, ¿no? Por supuesto, es una película de culto. Les digo, es 2001, situada a finales de los 80 en su trama. Uh-huh. Pero me encanta porque, según lo que hemos platicado con mi querido Rogelio, oye, no todo tiene que ser la certeza del amor y la certeza del odio o lo que tú quieras, ¿no? O sea, no todo en la vida y no todo en la vida debe de ser, en ese caso, indicable. Estamos invitados, yo creo que todos estamos invitados a discernir. ¿Qué significa discernir? Deshojar, encontrar nuestras emociones. Entonces, Jake Gyllenhaal en la película, en el papel de Donnie Darko, cuando tiene una maestra ahí que es como súper fan y que bueno, güey, porque es un pedo muy de nuestros días, de los coaches y los coaches de vida, y que es una cosa que es espantosa realmente, que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque son cuestiones que te hacen pensar como alguien más piensa, y tu pensamiento, tu ser, queda en un segundo, si no es que tercer plano. Sí. Entonces, me encanta porque ahí está la maestra de Donnie Darko diciendo, hay problema social de que te encontraste la cartera de Juan Pérez, sacaste el dinero, pero la regresaste a donde quieras. A ver, Rogelio, si a ti te roban la cartera, uh-huh, o bueno, no te la roban, se te pierde. Ok. ¿Qué es lo que más te preocupa? Mi INE. Porque ya me lo vienen en las votaciones, man. ya estamos próximos para que la raza se active. No, pues mi INE, básicamente mi tarjeta también del banco, de la de manejar, pues todas mis identificaciones en realidad. ¿Que estás de acuerdo que son puros trámites? Sí. O sea, es la del banco, con el celular la cancelas. Sí. La del INE y la de la licencia, pues es sacar una cita y sacar una nueva. Obviamente, pues tiene filas y todo lo que tú quieras. Pero a ver, hay un personaje en esta coyuntura, que esta maestra loca, inspirada en el coaching espantoso de este personaje, que es Patrick Swayze. Que Patrick Swayze está chido, pero bueno, ahí es un personaje de terror. Lo que hace es sacar el dinero, quedárselo y regresar la cartera de donde provenía. Ok. Entonces es un acto de ¿qué? De nada. Es lo que tú le quieras definir. Ok. Y es lo que me encanta, que es, oye, Donnie Darko, justo como personaje, Jake Gyllenhaal como personaje, se abocó a decir,
oye, maestra, voy a tronar y no me importa si trueno en la materia. Y si tú me pones que nada más para sacar 10 hay que poner la tachita en el miedo o en el amor, pues yo te digo, ¿sabes qué? Yo lo pongo en medio, porque no todo se basa en el amor y no todo se basa en el miedo. Vale. Somos seres que tenemos un espectro de emociones gigantesco. Por eso Laudato Si ha sido un documento que nos ha interpelado a todos. Uh-huh. Porque por primera vez, gracias a Dios, gracias a lo que creemos, hay un documento que no habla de dogmas, de teologías intrínsecas, de teologías intrincadas, sino que es un documento que habla de una teología ecológica, no solo del animal y el medio ambiente, sino, como te decía hace rato, uh-huh, del ser humano, del descarte, de nunca descartarnos, sí, de siempre apelar a ser una iglesia de salida, de encontrar al otro y al que está más allá. Entonces, películas, recomiendo Donnie Darko. Libro, me voy a ir con la simple. Dale. Laudato Si. Laudato Si, digo, es un libro que a lo mejor no te lo vas a encontrar en Sanborns. Que no te lo vas a encontrar en Sanborns, pero es un libro que afortunadamente la editorial de los jesuitas en México, Buena Prensa, no te cuesta más que 45 pesos. Eso es lo padre también. Entonces tú lo puedes pedir ahora que desde la pandemia que nos hicimos todos expertos en comprar cosas en línea, este librito te llega en 2-3 días y te cuesta no más de 50 pesos ya con el envío. Entonces, a nivel libros, yo me iría por, antes de hablar de Rubén Darío porque eso ya es otro tema, uh-huh, pero Laudato Si directo. Lo bonito es que, no sé si a lo mejor por ahí se ve, pero Laudato Si, como cualquier documento pontificio, está marcado por artículos. Y el estar marcado, tú te acuerdas cuando eras alumno, sí, mío, que al principio a lo mejor enumerado incluso, ¿no? Tus compañeros decían, no manches, qué flojera, que no sé qué. Pero yo les decía, no, tranquilos, váyanse del número tal, sí, ¿no? Entonces, los documentos pontificios tienen la fortuna de que están numerados en versículo. Entonces tú puedes decir, Laudato Si número 188. Y de hecho, busquen ese. 188 es bellísimo, se lo recomiendo. Entonces, en libros, digo, hay mucho que leer, pero ahorita por la gran, el gran contacto y la gran fortuna de poder estar inaugurando este podcast con mi querido Rogelio, sí me gustaría recomendar Laudato Si como esta sección que de seguro la vas a hacer con todos tus demás invitados. Ajá. Pero yo sí recomendaría, antes de irme a cualquier cosa, porque está León, ¿tú te acuerdas en clase? Uh-huh. Está Leonardo Boff. Leonardo Boff es franciscano. Franciscano, uh-huh, no me he acordado, franciscano. Leonardo fue un franciscano del siglo XX que fue el que enarboló la teología de la liberación como un movimiento que hacía reacción ante las políticas que impedían cualquier asunto que hablara de distribución de riquezas, aunque estuviera bien fundamentado, pero como sonaba a rojillo y como venía de un papa polaco que había padecido lo que implica estar del otro lado del telón de acero, es entendible y espero ser respetuoso y entendible con eso, pero Leonardo Boff
junto con Gustavo Domínguez, Dominico, y junto con John Sobrino, Ignacio Yacuría y compañía, que fueron asesinados, jesuitas, fueron grandes emancipadores de la teología de la liberación, asesinados ellos, asesinados. Entonces, hay una lista de libros que tienen que ver con temas ambientales y de religión. Con temas ambientales y de religión, y justamente sobre Leonardo Boff, y por decir 3, que son los más recientes. Leonardo Boff. Boff es B grande O FF, doble F. Hay por ahí Ecología, Grito de la Tierra, Grito de los Pobres. Y está por ahí también el Cruzado Esencial, Ética de lo Humano, Compañía para la Tierra. O está por ahí Fundamentalismo, la globalización y el futuro de la humanidad. Y está por ahí también La dignidad de la tierra, ecología, mundialización, espiritualidad. Y finalmente, La opción por la tierra, la solidaridad por una tierra que no cae del olvido. Entonces, estos textos son textos que estamos hablando del 2000 para acá, y es algo que yo recomendaría en cuanto a libros. Finalmente, y si Rogelio me da permiso, y para apelar a nuestras audiencias de cualquier edad, por favor vean Fito Páez, El amor después del amor, la serie que marca los inicios en la carrera de Fito Páez. Fito Páez, uno de los grandes elementos y ejemplares para comprender al rock and roll en español. Tuvo una vida compleja, una vida que implica mucho discernimiento emocional, y hay una serie muy bien caracterizada, con personajes que hay unos que están igualitos, pero me encantó. Digo, no les digo como en el sentido de hay que escuchar estas canciones o eso, no, es las emociones, los sentimientos, los miedos, las intemperies, todo lo que pudo haber sentido Fito, como el Papa Francisco cuando escribe Laudato Si, y todos los miedos que pudo haber sentido ante un colegio cardenalicio y ante una curia romana detractora. Y Roger, qué bueno que grabamos a los lobos, porque hay muchos libros, muchas fuentes que hablan de Francisco como Francisco entre los lobos. Y se me hace algo gacho, se me hace algo complicado en el concepto de decir, pues, pobre Francisco está ante un depredador, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones. En cuanto a ideas, es simplemente el acompañamiento. Que todos los que nos escuchen, de cualquier creencia que enarbolen, todos nosotros podemos ofrecer, primero que nada, un silencio. Segundo, una mirada cálida. Y tercero, escuchar. Escuchemos lo que alguien que nos tiene confianza nos quiere compartir. Porque en el momento en que esa persona lo verbaliza y le pone nombre, le pone ideas, desahoga y encuentra oxígeno y encuentra
maneras para empujarla a una vida más feliz y a una vida más libre, que es, querido Rogelio, a lo que estamos invitados. Vinimos aquí, estamos aquí, venimos a vivir felices, vivir libres y sentirnos queridos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias. El día de hoy estamos con José del Bosque, mi buen querido amigo. Hemos terminado este podcast, este episodio, esta sección bonita llamada Tierra Adentro. Agradecemos de corazón que te hayas quedado hasta este minuto para podernos escuchar tantos temas, tantas cosas que tenemos aquí guardadas dentro. Y sobre todo que si este tema te gustó, puedas comentar, compartirlo, porque esa es nuestra pasión, eso es lo que nos gusta a nosotros. Entonces nos ayudaría mucho compartir este tema. Y ya lo saben, todos somos la Madre Tierra y estás escuchando Tierra Adentro. Muchas gracias. Un saludo del conejo y del lobo. Y las redes. Las redes sociales, se nos está pasando muy por alto esto. El Conejo Parlante lo pueden encontrar en redes sociales como El Conejo Parlante, Instagram, Facebook, YouTube. José, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? ¿Cómo te podemos encontrar en redes? José del Bosque es un personaje un poco hermético. Porque como el lobo del Rubio no quiere meterse en bronca. No, Facebook lo tengo como una cosa ahí que me meto cada cambio de obispo, como dicen por ahí. El TikTok y eso, ni mucho menos, no lo entiendo, lo respeto mucho, pero no lo entiendo. Pero el Twitter sí tengo una cuenta, pero nada más la uso como para noticias, estar al tanto. Lo que sí a todos, cualquiera que pueda estar interesado, que espero que sean algunos, sí, la única red social en la que estoy activo, en la que estoy vivo, es el Instagram, @José del Bosque, todo pegado, @José del Bosque. Y a lo mejor no subo tantas cosas, pero subo algunas. Ya mi hermana me enseñó a subir historias, todo bien padre. Entonces ya ando subiendo cositas. Entonces, @José del Bosque en Instagram. Y ahí sí, en Instagram cualquier cosa en mensaje directo, preguntas, inquietudes, sugerencias, mentadas de madre, si tú quieres. Es válido. Lo que sea es válido, ahí estoy, pero sí, la única en la que soy constante es Instagram. Perfecto, José. Pues agradecemos nuevamente este espacio, agradecemos a José que nos ha dado una gran atmósfera, un gran tema que estamos compartiendo y acabamos de terminar este episodio Tierra Adentro en El Conejo Parlante. Muchas gracias.